buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este día miércoles 18 de junio del año 2025. Ante todo, perdón, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, como modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Queridos hermanos, muy buenas noches. Quiero tocar un tema que me ha llamado mucho la atención, bueno, que me ha llamado la atención, sino que me ha llamado la atención un resultado de una encuesta que escuché el día de ayer y que quiero compartirla con ustedes. Resulta que se hizo una pregunta a 150 ecuatorianos. ¿Qué es lo que más está afectándole a usted en este tiempo? La respuesta en un 69% fue la seguridad o la inseguridad. Y siendo una muestra tan pequeña de 150 y teniendo un resultado tan alto de 69%, me indujo a pensar realmente cómo estamos pensando. Todos tenemos temores, todos sabemos lo que se está viviendo, todos sabemos a qué nos enfrentamos, pero también sabemos de que todo tiene un inicio y todo tiene un final. Por ende, hoy, después de haber analizado, leído algunas cosas, dije, voy a hacer este programa refiriéndome a lo que son los miedos. Hay muchas formas de miedo, casi tenemos miedo a todo. El ser humano tiene miedo a lo que no conoce. Eso es natural y lo ha ido descubriendo con el tiempo. Y cuando iniciamos nuestra vida de niños, no le teníamos miedo a nada. Todo era felicidad y todo era correr, que no te va a pasar nada. Y si te caías, te herías, te rompías la cabeza, lo que sea, después seguías corriendo. Pero en la medida que vamos creciendo, todas las trabas que tenemos de la vida, los aspectos jurídicos, los aspectos legales, constitucionales, las disciplinas en los diferentes hogares, en los colegios, en las escuelas, nos van cercando y hay muchas cosas que nos provocan esa sensación de miedo. Pero vamos madurando y creciendo sabiendo la existencia del bien y el mal. De todos modos, este número de 69% no, me puso a pensar, ¿qué está sucediéndonos? ¿Estamos perdiendo el positivismo? ¿Estamos perdiendo la gracia mayor que es haber amanecido, haber vivido el día de hoy? Y me puse a estudiar un poco los miedos. Hay mucha información realmente. Yo admiro mucho a Viktor Frankl, que él es sobreviviente del Holocausto, de los campos de concentración de Auschwitz, y lo he mencionado algunas veces. Tiene unos libros importantes y tiene es algo interesante conocer lo que él sentía, y él tiene su propia doctrina psicológica, él es psicólogo, a donde
habla de la libertad del hombre. Yo soy libre de sentir lo que siento. Ya, al sentir lo que siento, estoy generando el concepto de las cosas complicadas y de las cosas no complicadas. Y me explico. Yo soy libre de sentir miedo y soy libre de sentir alegría. Es la logoterapia que se llama. Entonces, quiere decir que soy libre de, también soy libre para ir cortando aquellas cosas que me molestan y sintiendo mejor las cosas que más me gustan. Hay cosas normales, voy a poner ejemplos. Por ejemplo, uno llega por el primer día de trabajo a una empresa. Lo reciben muy amablemente, le enseñan su puesto, pero hay personas que lo miran a uno con recelo. Y por más de que uno quiera acercarse y entablar algún tipo de conversación, son personas que nos rechazan. Ese rechazo laboral, ya, está concentrado en un sentido. Aquella persona que ve una persona nueva que entra, lo primero que piensa es, esa persona me viene a quitar el puesto. Y obviamente sale el rechazo, hasta que nos comunican quién es la persona. Y resulta que es para abrir un departamento nuevo. Entonces todo es felicidad, porque nadie va a salir porque yo entro. ¿Mm? Pero es normal que exista el rechazo. Es muy normal que tengamos esta sensación de rechazo, que nos queda también a los que llegamos por primera vez, que vamos con un temor, que vamos a un desafío nuevo, que nos tocó probablemente salir de otro empleo para asumir un desafío y no sabemos qué hay más allá, porque nos vendieron una película muy bonita, que es una empresa pujante y que tiene compañerismo y todo lo demás, y lo primero que vemos es lo contrario, o sea que la gente, no toda la gente nos ve bien, no somos muy bien recibidos por algunos, ¿ya? Pero con eso solamente el tiempo lo va a decir. Entonces, ahí vencimos cuando llegamos a conocer a todos y todos somos felices. Que hay personas distintas y que son raras y que tienen su carácter, su genio y su personalidad, perfecto, pero podemos adaptarnos. Total, ese es el poder de resiliencia que tiene el ser humano. Saber respetar cómo es cada uno. Listo, y podemos vivir. Pero también hay otro miedo, hablando del mismo empleo. Para las personas mayores, no me refiero a las personas de tercera edad, en mi época, no. Pero yo también fui joven, ¿ya? Como decía en un carro viejo que vi alguna vez, que decía, yo también fui último modelo. Es todos los cambios tecnológicos que estamos viviendo y la inclusión de las nuevas generaciones, a donde la carta, ya no se sabe que es casi es una carta, se convierte en un mensaje o en un chat. Ya, todo es a través de tecnología. Cuando tú llamas a una institución cualquiera y quieres saber algo, te dicen marque uno, del 1 al 0, ¿ya? Y el 0 generalmente si quieres hablar con un operador, pero hasta que llegas al 0 te perdiste 2 minutos escuchando todo lo que es. Te llegas a alterar. Bueno, así también sucede en el temor lógico de las generaciones mayores, y repito, no la tercera edad, sino dependiendo la edad de cada uno. Uno de 35 ve que entra uno de 22, entonces ese es el más joven, más avanzado en la tecnología. Hemos sufrido cuántos cambios tecnológicos.
Yo puedo mencionar del papel y lápiz pasamos, bueno, había el telegrama que se llamaba antes, All American Cable se llamaba en Ecuador. Luego tenemos el papel lápiz, el telex, el fax, y luego empezó la computadora, y luego sale el celular. Y hoy, bueno, casi nadie escribe, todo es voice, todo es mensaje. ¿Ya? Entonces, en las diferentes etapas de nuestra vida, de nuestra generación, las nuevas generaciones van imponiendo sus características y eso también produce un miedo a perder el empleo. Porque el que viene es más ágil que uno. Y ponernos de ejemplo en el ejercicio, el atletismo, la competencia. Los jóvenes corren más. Los viejos, ¿qué hacemos? Pensamos más, medimos más. Los jóvenes corren, pero están soportados por lo que saben y nosotros también por lo que sabemos. Entonces ahí aparece este miedo a perder el empleo. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo viejo. Pero la vejez, la madurez, es una ventaja, es experiencia y esa experiencia tenemos que darla a los demás. También otro miedo que existe es miedo a la enfermedad, a la falta de salud. Esta es una preocupación general. Nos preocupamos más por lo que nos enteramos de los demás que por nosotros mismos. El estilo de vida que tengamos va a influenciar mucho en nuestra salud. ¿Y cuál es ese estilo de vida? Cada uno tiene el suyo. La, ese estilo nos permite estar tranquilos con nosotros mismos, pero siempre habrá, como la comunicación es muy ágil ahora, nos avisan que fulano de tal está enfermo, que fulano de tal le han detectado algo, que el otro está con esto, que está en una cita médica. Y todos empezamos a pedir oraciones por tal, por tal, por tal. ¿Ya? Y todo esto nos hace a nosotros tener un temor de que a nosotros nos pase algo. Está en nosotros, porque nosotros somos los que podemos decir, hay que tranquilizarse, hay que seguir adelante, hay que caminar. Una vez que logramos tener el control de nosotros, que siempre lo tenemos, pero nos desviamos, entonces empezamos a llevar una vida sana, con buena alimentación, ejercicio, todo lo que esto implica. Y de esa manera matamos el miedo. Pero sobre todo si tenemos fe y confianza en Dios, porque somos católicos, ya lo dejamos todo en manos de Dios y que Él disponga de nosotros. ¿Qué más podemos hacer? Si nos viene algo, será su voluntad. Tengo que llevarlo adelante, tengo que ser eh, obediente a los designios de Dios. Otro de los miedos que existe es el miedo a la soledad. ¿Ya? Y dentro de la soledad, pues están todos los aspectos que puede haber, como perder, digamos, un cónyuge pierde el otro cónyuge, sucede. Hay una tiempo de esa soledad de pena, pero a veces esa soledad también nos invade a los que estamos bien. Y es porque a veces nos podemos a pensar y a proyectar qué pasaría si. Eso es normal en todo ser humano, pero eso nos hace sentir ese temor, ese miedo de qué pasaría si. Y por otro lado, encontramos también un aspecto que se da constantemente.
Mucha gente hablando de aspectos negativos nos hacen provocar soledad, porque tenemos personas que son 100% negativas y que lo único que te hablan es del peligro, el que no tienes que salir. Entonces hay dos alternativas. O te arriesgas o te metes debajo de la cama y no sales nunca. Esa es tu decisión. Pero tenemos que ser claros en algo. El tiempo que tenemos es un tiempo regalado por Dios. En nuestra edad, en nuestro día a día, tenemos que sobrellevarlo y tenemos que disfrutarlo de la mejor manera. Tener temor es lógico, sí, pero el extremo de guardarme implica también esa debilidad de la fortaleza del ser humano y ese quebranto de seguridad que es difícil. Otro miedo es a perder a un familiar. Lo decía que es muy similar al anterior. Con frecuencia pensamos en esto, especialmente cuando tenemos una edad mayor. ¿Ya? ¿Qué nos pasaría? ¿Cuáles son las situaciones? Ese miedo aparece porque obviamente estamos pensando en el futuro y no en el presente. Porque hoy estamos bien. Mañana, si es que llega, dependerá la voluntad de Dios. No dejemos pasar los momentos del día de hoy pensando en cosas que pueden suceder como no pueden suceder. Ahí radica el positivismo y la alegría de la vida. Borremos esa alternativa que nos pone muchas veces el pensamiento de pensar siempre en el futuro. Olvidarnos del pasado es normal, pero vivir el presente es lo que tenemos que hacer. No dejemos pasar el momento de hoy. No nos quitemos tiempo pensando en lo que puede suceder mañana, porque todo es voluntad de Dios, pero hoy estamos bien. Hoy disfrutamos el día. Yo siempre digo a todos, siempre que puedo, lo digo, hay que escribir en la noche, cada noche, los momentos más felices que viví ese día. Todos tenemos momentos felices y alegres. Pues escribámoslos. Nos vamos a la cama sin preocupación. Es un consejo que te doy, hermano, para que puedas cambiar un poco esos miedos y temores. Y eso nos evoca el miedo del futuro. ¿Ya? ¿Qué pasará? Déjalo. Déjalo que primero concluya el día de hoy para ver si que mañana amanecemos, por la gracia de Dios, qué podemos hacer mañana. Es importante practicar el vivir el día de hoy, solo por hoy, como se llama este programa. También a veces tenemos miedo cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, cambiar de empleo, cambiar de ciudad o país. Me promueven y me mandan a otro país. Lo viví en mi juventud. Miedo, ¿qué voy a encontrar allá? Entonces, tomo papel y lápiz y escribo lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Hago una oración de discernimiento y probablemente ahí encuentro que no debo preocuparme del futuro. Tengo que preocuparme del día de hoy, como lo decía antes. Es importante. Incluso hay cambios y transformaciones en mi vida, en mi carrera, que pueden impactar favorablemente en mi vida, porque voy a ganar un mejor sueldo, porque tengo la posibilidad de comprar una casa, de comprar un auto nuevo o simplemente viajar en unas vacaciones. Entonces, son decisiones que antes de tomarlos te provocan un vacío
de temor. ¿Y qué pasa si? Entonces empezamos a condicionar a las cosas a la respuesta ¿qué pasa si? Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque le quita la ilusión. Ahora, es normal que lo sientas, pero tampoco quedarte enganchado en ese sentimiento. Ora, encuentra tus momentos de paz diarios. Escribe lo interesante y lo bonito, lo alegre del día de hoy, lo que has vivido. Y descansa tranquilo, que mañana, si Dios quiere, será otro día. Y también muchas veces hay el miedo a la muerte, que pasa por la mente de todos nosotros, que pasa el día que no estemos. Es lo único que es cierto una vez que nacemos, es la muerte. La gente tiene miedo a la muerte, lógico y natural, pero en la medida que tú vas creciendo en el tiempo, al principio la juventud no le tiene miedo a nada, andan a grandes velocidades, a veces consumen demasiado alcohol o cualquier otro tipo de sustancia, ¿ya? Y no le tienen miedo a nada. Uno va madurando, va cambiando y se va aferrando a las cosas materiales de la vida. Pero pasa en decir, ¿y qué pasaría si mañana es mi último, hoy es mi último día? Y entre el pánico y el miedo. Entonces, lo mejor es enfócate en vivir bien el día de hoy, explora tu vida espiritual, alimenta tu vida interior desde la práctica de la fe, que te ayuda a encontrar los sentidos de las cosas y los sentidos de la vida, incluso el de la muerte. Vivir al máximo es vivir con la conciencia en el momento presente, en los pequeños detalles. Por ejemplo, respirar, oler, disfrutar de los hijos y de los nietos, disfrutar del ambiente en el que te mueves, disfrutar de tu trabajo, de la empresa en la que trabajas, disfrutar incluso del tráfico. Absurdo a veces. Y ayer que salía muy temprano para ir a trabajar, había una cola impresionante de automóviles. Y me demoré mucho tiempo en pasar. Y cuando llegué a un colegio, me di cuenta que se estaba haciendo una batida. Y dije, son las 6, en ese momento 6:45, yo había salido a las 6:20, y están haciendo una batida. Se paraliza todo el tráfico por esto. Entonces, iba caminando muy lentamente en el carro y había un vigilante parado. Me tocó parar junto a él y bajé el vidrio y le digo, cuénteme, ¿qué es lo que sucede? Entonces me dijo, estamos haciendo una batida a todas las busetas que traen a los alumnos, porque hemos encontrado que hay muchos términos no míos, sino del piratas que están metidos en el transporte de niños. Entonces hemos recibido denuncias de padres y ahí empecé a tomarle un sentido a lo que él me decía y me puse en el papel del padre que envía a su hijo al colegio, una buseta. Si ésta no tiene los frenos bien, primeros auxilios, extintores, etcétera, etcétera, estoy confiando
mi niño, mi hijo, al conductor de ese vehículo. Entonces le dije al vigilante, ustedes tienen toda la razón, háganlo. Pero sí, hay un grupo de personas que vienen atrás, que estarán insultándolos. Es bueno hacer una aclaración, no antes porque no pueden avisar, pero sí después, pedir una disculpa por lo que se detuvo el tráfico, pero dando la razón que es la seguridad de los niños. Fíjense ustedes ese efecto. Si me pongo en el papel de padre, lo asimilo. Si me pongo en el papel de conductor, me enervo. Pero ahí siempre todo tiene una razón. Vivir al máximo el día de hoy es lo que nos queda, el tiempo del día que nos queda. Mañana será otro día, si Dios así lo dispone. Entonces, tener miedo es natural, es normal. Los excesivos miedos son el problema. La excesiva cobertura sensacionalista que existe nos afecta, nos pone en una situación difícil y compleja. Las redes sociales y sus rumores, la visualización a veces incluso inventada de imágenes de otros sitios, esa caja de resonancia que es transmitir lo que no tiene sentido, que nos llevan a veces a la ansiedad, nos llevan a la división social, pero principalmente a la erosión de nuestra libertad, a la apatía, a la pasividad, pero también a la agresividad. Esa guerra que tenemos, los términos que se están utilizando, términos de guerra, sufrimos definitivamente el- los problemas generales como ciudadanos. Pero recordemos algo, cuando vino la pandemia, COVID-19, estuvimos encerrados 60 días. ¿Y qué pasó? Sobrevivimos, algunos no sobrevivieron. El aire se purificó, los mares estaban limpios, las playas limpias. Sufrimos como un paréntesis en la vida todos, pero principalmente 24/7 en casa con nuestros hijos, trabajando, estudiando, todos en conjunto. Ver imágenes fabulosas como fue la bendición del Papa Francisco, que en paz descanse, en esa Semana Santa que estuvimos guardados, que fue un momento histórico para la humanidad. Pero, ¿cómo contrarrestar todos estos miedos? Cuestionando la información y las fuentes. Si son noticias, fake news que le llaman, y nosotros nos inquietamos por eso, nosotros tenemos el filtro para separar las cosas. Debemos verificar, perdón, si los hechos existieron o son inventos. Debemos promover la educación, fomentar el conocimiento y la comprensión, leer más libros y menos chats. Tenemos que involucrarnos con la comunidad, porque la unión hace la fuerza. Debemos fomentar la empatía y la comprensión del ser humano, la resiliencia.
buscar ser parte de una sociedad informada y resiliente. La cultura al miedo también destruye. Podemos sacar cosas positivas de la cultura al miedo. Es crucial desarrollar la resiliencia individual y colectiva de la gente para evitar la manipulación. Hay que construir una sociedad basada en la confianza, en el conocimiento y en el diálogo. El miedo en la mente nos liquida. El miedo es la pequeña muerte que nos conduce a la aniquilación total, que nos lleva a tener estrés, nos lleva a tener conflicto, nos lleva a cortar la comunicación, nos lleva a vivir más aceleradamente. Creo que si tenemos la vida que tenemos, que Dios nos ha regalado, debemos aprovecharla día a día de la mejor manera para bienestar de los nuestros y redunda en mi propio bienestar. Es una pregunta que quiero dejártela, es una inquietud que quiero dejártela. ¿Tú estás dispuesto? Es el momento a donde los padres de familia, jefes de familia, personas mayores, adultas, abuelos, tenemos que poner tranquilidad a todo lo que sucede. 69% de respuesta en una encuesta de esta naturaleza es muy alto. Lo contrario tampoco es bueno. Tomar acción, comprar armas, ver que todos los que están afuera son malos, todas esas cosas son negativas. Tenemos que tener una conciencia y por eso disfrutar el día de hoy es lo más importante, con todo lo que pueda suceder, con miedos y con alegrías también. No dejemos que el miedo acabe con nosotros. Seamos buenos, seamos activos, pero principalmente seamos conscientes que Dios nos puso aquí para algo. Ese algo es lo que tenemos que descubrir, ese algo es lo que tenemos que llegar a entender cuál es nuestro papel en todas estas dificultades que se están viviendo. Si somos padres, somos abuelos, también debemos liderar con tranquilidad y buscando los espacios para poder llegar más cálidamente. No llevemos violencia a nuestros hogares. Tratemos que por este tiempo las cosas sean más bien un papel de discernimiento, de concienciar, de comunicarnos, de hablarnos y decirnos por qué pasó esto, qué pasaría si en lugar de lo hiciste mal, tienes que pagarlo, tienes que castigarlo. El castigo lo estamos sufriendo todos, pero tenemos que buscar una mejor forma de vivir. Dios nos ha regalado esta vida por algo y cada uno de nosotros tenemos que llevarla adelante. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hermanos, que Dios los bendiga y será hasta la próxima semana, próximo miércoles. Bendiciones.